con el tema de lo que es el oficio, los oficios de Cristo, ¿no? Y vamos a ver hoy día el oficio de profeta. Un tema bastante, en este tiempo, ¿no? Bastante, podríamos decirle controversial, ¿no? Por las malas interpretaciones y las malas maneras de aplicar y de entender las escrituras. Ahora, más o menos hoy vamos a dar una introducción ahora, y lo que vamos a ir no es como una prédica en sí, sino que de vez en cuando me nace o me sale el tema de lo que es la enseñanza. Así que es una enseñanza lo de hoy día. Así que, claro, y lo vamos a contextualizar de lo que vamos a analizar al principio. Vamos a contextualizar el tema de los profetas hoy día, ¿ya? Pero antes vamos a dar inicio. Ahora, la palabra del Señor dice, en Éxodo, vamos a utilizar esto como inicio, como base para comenzar el tema del oficio de profeta. Dice lo siguiente, esto fue el contexto cuál era. Dios le dice a Moisés, lleva a mi pueblo, yo me voy a manifestar, dice, mi profeta va a descender a través de una nube y les voy a hablar. Y conocemos que lo que pasa después es ahí donde Dios le empieza a hablar a Moisés y le da los famosos 10 contextos. Entonces dice, ¿qué pasaba? Pero era la presencia de Dios. Él dice que se escuchaba truenos, relámpagos y trompetas. Y había una densa nube que cubría el monte. Era la misma presencia de Dios. Dice, cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. ¿Qué tuvo el pueblo? Temor. Tuvo temor. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Debe haber sido muy fuerte la presencia de Dios. Moisés, anda tú, porque nosotros tenemos temor de que podamos llegar a morir ante tanta presencia ahí. Entonces, el primer profeta importante para el pueblo de Israel fue justamente Moisés. Por eso Moisés es el gran profeta para el pueblo judío, porque es aquel persona a quien Dios le estableció las leyes para su pueblo. Ahora, el ministerio profético surgió justamente por esto, por esta situación que se da. ¿Por qué? Porque hizo oír la voz de Dios por temor, después de lo que habían experimentado en ese monte Sinaí que acabamos de leer. Después de Moisés, Dios empezó a hablar a su pueblo a través de otros intermediarios, ¿sí? Que, como por ejemplo, Samuel, Elías, ¿sí? Eliseo y demás profetas, Jeremías, Ezequiel, varios profetas que surgieron. Pero el profeta, como vemos aquí, ¿cuál era la función del profeta? La función número 1 del profeta no era revelar el futuro, lo cual sería una función secundaria, sino era exponer la voluntad de Dios. La función principal del profeta era ser un portavoz. El profeta transmitía el mensaje de Dios al pueblo. ¿Cuál era la función principal del profeta? La función principal es las palabras que Dios
le transmitía para orientar, para guiar a su pueblo. Esa era la función del profeta. O sea, el profeta no hablaba por su propia cuenta. Él transmitía lo que Dios le decía que tenía que hablar. Y lo que transmitía no era lo que él creía o pensaba, sino que lo que transmitía era la voluntad de Dios para su propio pueblo. Por lo tanto, el profeta tenía que ser una persona que transmitía con total fidelidad el mensaje. No debía adulterar el mensaje. Obviamente Dios no podía omitir la personalidad. No lo podía, porque eso no se puede hacer. Pero sí el profeta tenía que tener el temor del verdadero mensaje de parte de Dios sin ser una función sumamente importante y era una función rigurosamente lo que Dios le estaba diciendo. Por lo tanto, los profetas del Antiguo Testamento le comunicaban al pueblo la voluntad de Dios. El flujo de comunicación entre Dios y el pueblo es inversa a la del sacerdote. Tenemos a Dios, Dios les transmite el mensaje al profeta y el profeta al pueblo. Es el flujo de comunicación. Dios, profeta y pueblo. Por lo tanto, tenemos que entender que tenía que haber un intermediario entre Dios y su pueblo. Este intermediario debía comunicar claramente el mensaje de justicia, juicio, arrepentimiento y salvación al pueblo de Dios. Por lo tanto, la función principal del profeta, si lo ponemos en palabras más, palabras menos, era hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios cuando éste se desviaba. Era direccional, por eso vamos a escuchar típicas frases de los profetas: meditad en vuestros caminos, volveos a las sendas antiguas, volveos al camino antiguo. Entonces el profeta, ¿qué hacía? Llamaba la atención. Vuélvanse, se están desviando. O sea, la función principal del profeta era que el pueblo, el cual se había desviado, la idea era hacerlo volver. ¿Sí? Esa era la función, transmitía el mensaje. De Jesús podemos decir que él fue el gran profeta. ¿Sí? De hecho, no solo fue un profeta más, sino que fue y ha sido el más grande de todos los profetas. De hecho, tenemos aquí, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo. Todas. No hay ninguna que no se haya cumplido. El profeta es el mensaje profético y es el cumplimiento de todas las profecías. Jesucristo. Por eso es el gran profeta. Jesús afirmó que él no venía y no hablaba vamos a ver algunos textos. Aunque Jesús hizo sobre acontecimientos futuros, ¿sí? Él vino principalmente a transmitir el mensaje de parte de Dios para el pueblo. ¿Y cuál era este mensaje que Jesús transmitía? El mensaje de salvación. Arrepentíos, ¿sí? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje que Jesús transmitía. Hay restauración, hay perdón por medio de Cristo. Por lo tanto, podemos decir con propiedad que él ejerció una función de profeta. Jesucristo cumplió esta función porque transmitía el mensaje que Dios tenía para su pueblo. ¿Que cuál era el mensaje? Cuando Dios envía a Jesús, Dios estaba enviando un mensaje y Dios hablaba a su pueblo por medio de Jesús. ¿Que cuál era el mensaje? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento. Arrepiéntanse. ¿Sí? Entonces, durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra, siempre le habló al hombre de parte
de Dios, de su Padre, al igual que los demás profetas, que tampoco nunca hablaron en su propio nombre, sino que en nombre de aquel quien los enviaba. Ni siquiera Jesús habló en su propio nombre, sabiendo que él podía haberlo hecho, sino que él se sometió. Dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, de aquel que me envía. O sea, los siguientes versículos que vamos a ver atestiguan o testifican que Jesús lo hizo la voluntad de su Padre. Por ejemplo, Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, dice Jesús, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Entonces aquí está afirmando y afirmando. Yo no hablo, yo hago lo que el Padre me dice que tenga que decir, como buen profeta. ¿Sí? Aquí está declarando y afirmando que lo que él habla y dice es lo que el Padre le envió a decir, ¿sí? Como este gran profeta. Por ejemplo, Juan 5:36 dice, pero el testimonio que yo tengo, dice Jesús, es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. ¿Sí? Aquí confirma Jesús que como profeta es Dios quien lo había enviado. Él era su portavoz, transmitiendo este mensaje de salvación, este mensaje de esperanza. Y Juan 7:16, solamente 3 textos, hay más, ¿sí? Dice, Jesús entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Aquí vemos a Jesús, ¿sí? Declarando y confesando de que lo que él hablaba no era lo que él quería, sino lo que él estaba haciendo, la voluntad de aquel que lo había enviado, como buen profeta, transmitiendo el mensaje fidedigno de parte de Dios para su pueblo. Ahora, el pueblo de Israel, ¿sí?, había tenido diferentes profetas, pero ellos esperaban un profeta especial que había sido anunciado justamente por el mismo Moisés, ¿sí? Lo esperaban y llamaban a este el profeta. No era uno más, sino era un profeta que se había prometido. Lo esperaban con tanta seguridad porque les había sido prometido por Moisés en Deuteronomio capítulo 18, ¿sí? Y dice lo siguiente, que lo tienen ahí. Moisés le dice, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras, aquí está, mis palabras en su boca. Y él
El reinado era por herencia. El profeta no era por herencia. No era hereditario, porque era Dios quien escogía a la persona que debía ser su vocero, o que debía transmitir el mensaje de parte de Dios. El oficio profético no era hereditario, porque Dios escogía a la persona que Él quería escoger para poder cumplir. Y uno de los requisitos que debía tener esa persona era justamente haber sido llamado por parte de Dios. Jesús fue llamado por parte de Dios. De hecho, 38 veces se menciona en el Evangelio de Juan que Jesús fue enviado por Dios. 38 veces solamente en el libro de Juan lo encontramos. Y Juan, capítulo 12, versículo 49 y 50 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Jesucristo mismo estaba declarando que él había sido enviado por el Padre. Que ni siquiera lo que él hablaba él quería decir. Lo que él transmitía era el mensaje que Dios le había dado que tenía que transmitir a su pueblo, que era un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de salvación, un mensaje de que traía vida eterna. Por lo tanto, hay un fuerte énfasis aquí en la íntima relación entre el Padre y el Hijo. Porque aquel que hablaba de parte de Dios, este profeta, tenía que tener una intimidad, una relación íntima de parte de Dios, tenía que aprender y saber escuchar la voz de Dios para poder transmitir lo que el Señor le estaba diciendo. Aquí el profeta que él no hablaba de manera independiente o autónomo. Él hablaba de lo que Dios le dijo que tenía que transmitir. Por lo tanto, aquí vemos a un Jesús que se sometía a la voluntad del Padre. No hablaba por su propia cuenta. Entonces, aquí él establece un contraste muy importante entre Dios y el Padre. Se sujetaba a la palabra que Dios le decía que debía hablar y transmitir. El versículo 50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Como el Padre me lo ha dicho. O sea, el verdadero profeta transmitía de manera pura, íntegra, sin adulterar, el mensaje de parte de Dios. Aquí se muestra que la voluntad de Dios al enviar a Jesús era revelar y mostrar la vida eterna. El libro de Juan redunda con la intención de enfatizar esto y grabar en la mente de los oyentes una gran verdad. ¿Y cuál era la verdad? Que Jesucristo vino a dar vida y vida eterna y en abundancia. La verdad es que Jesús comunica solo lo que el Padre le ha dado y lo comunica exactamente como se le ha dado. Entonces aquí vemos a Jesús que transmite el mensaje de parte de Dios, tal cual como el Padre le dijo que lo haga. Y Jesucristo mismo declaraba y decía, yo no hablo por mi propia cuenta y he sido enviado por parte de Dios. Por lo tanto, uno de los requisitos del profeta era que tenía que ser escogido y elegido de parte de Dios. Jesucristo fue enviado por Dios. Y si vemos los profetas antiguos del Antiguo Testamento, cada uno de ellos eran llamados y eran escogidos por parte de Dios. El más conocido es Isaías, cuando el Señor se le presenta. ¿Sí? He aquí, Señor, soy muy pequeño, no sé hablar. ¿Sí? ¿Sí? Y Jeremías también, cuando se le presenta.
¿no es cierto? El Señor dice, no, Señor, ¿yo quién soy? Siendo un pecador, ¿sí? Siendo de labios inmundos, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos que el Señor les habla y los llama a los profetas. Por lo tanto, una de las funciones o de los requisitos del profeta era que, en primer lugar, debía ser llamado o enviado por parte de Dios. El segundo requisito es que el profeta tenía que revelar la voluntad de Dios. Ahí tenemos en Juan 6, versículo 38 al 40. Vale destacar que esta es la función principal del profeta, revelar la voluntad de Dios. Esa era la función principal del profeta. Y Juan dice lo siguiente, porque, dice Jesús, ¿no es cierto? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo que resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. O sea, la razón por la que descendió del cielo Jesucristo fue para hacer la voluntad del Padre, quien lo había enviado. La voluntad del Padre, ¿cuál era? Que todos puedan obtener la vida eterna. ¿Sí? Es que todos aquellos que quieran y reconozcan a Jesucristo puedan obtener la salvación y el perdón de sus pecados. De hecho, cuando el apóstol Pedro realiza su primer mensaje en el libro de Hechos, ¿no es cierto? Y le presenta a Cristo. Y las personas dicen que se compugieron y le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Pedro dijo, bueno, arrepiéntanse y bautícense. Entonces, la forma en que uno puede acercarse a Dios es a través de este mensaje que Jesús transmitió de parte de Dios. ¿Y cuál era? Que todos pueden obtener la vida eterna por medio de Cristo. Este pasaje es enfático en afirmar la seguridad del creyente. ¿Y cuál era la seguridad? Que aquel que acepta a Cristo, se arrepiente de sus pecados, recibe el perdón y la vida eterna. Es una seguridad para cada uno de nosotros. O sea, la seguridad del creyente en Cristo se apoya en dos verdades. Primero, que es la voluntad del Padre. Jesucristo la transmitió. Esta es la voluntad de mi Padre, que ninguno se pueda perder, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Es una seguridad para nosotros, porque primero es voluntad del Padre, y segundo, y Él ha encomendado este cumplimiento de su voluntad. ¿En quién lo encomendó? En su Hijo. Por eso Jesucristo tuvo que morir en esa cruz, para llevar a cabo la voluntad de su Padre, para cumplir con el mensaje que Dios estaba transmitiendo por medio de su Hijo. Por eso Jesucristo muere en esa cruz. Y eso es una seguridad nuestra, porque era voluntad del Padre que Jesucristo tuviera que haber muerto en esa cruz, para que a través de su sacrificio nosotros podamos recibir el perdón y la vida eterna. Qué tremendo, ¿no? El Padre envió al Hijo para realizar esa misión, de no perder nada de lo que Él le había entregado. De hecho, Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, el profeta tenía que revelar la voluntad de parte de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de parte de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo? Justamente, que ninguno se pueda perder, que todos puedan conocer este mensaje de salvación que Jesús traía y que Él mismo tuvo que llevar a cabo para que la voluntad del Padre se pueda cumplir. Entonces, vemos aquí otro requisito de un profeta. Lo primero era que tenía que ser escogido de parte de Dios. Lo segundo, el profeta debe transmitir la voluntad del Padre, o tenía que revelar. Y la tercera característica es que el profeta tenía que ser infalible, y esto es un tema muy puntual, al hablar en nombre de Dios. De hecho, Deuteronomio, este texto que leímos al principio, en el capítulo 18, pero los versículos 20 y 22, dice lo siguiente con respecto a los profetas. Dice, pero el profeta que hable
con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dice que conoceremos la palabra que el Señor nos habla, si la cosa no acontece ni se cumple, esta es la palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Por lo tanto, aquí es un punto importante. Jehová, o Dios mismo, le da la palabra al profeta para predicar, y el profeta habla en nombre y en la autoridad de Dios. El profeta no hablaba en su propio nombre, ni con su propia autoridad. Cuando un profeta hablaba en el nombre de Dios y en la autoridad de Dios, no en el suyo, porque no la tenía. Por lo tanto, la misión del verdadero profeta de Dios era comunicar la voluntad y los propósitos de Dios a su pueblo. Por lo tanto, la falsa profecía, y esto es importante, provoca la apostasía y estimula al pueblo a alejarse de Dios. Esto es fuerte, porque la falsa enseñanza, la falsa doctrina, el falso mensaje lleva a la apostasía y nos lleva a alejarnos más de Dios, porque nos alejamos de algo que Dios no está deseando. Por esta razón, el profeta que hablaba sin que se le hablara y el profeta que predicaba en el nombre de otros dioses eran condenados a morir en el Antiguo Testamento. Por eso cuando vemos en la historia de Jeremías, y sobre todo que era el único que hablaba de parte de Dios versus todos los falsos profetas, varias veces quisieron quitarle la vida, porque el profeta era apedreado, lo mataban. Por lo tanto, ya no pasa eso hoy día, menos mal, porque si no, muchos ya se hubiesen ido ya, ¿no es cierto? Sí. El profeta que proclamaba una profecía que no se cumplía, ese era un falso profeta. Entonces dice, ¿cómo? Le pregunta al pueblo, ¿no es cierto?, a Moisés, pero ¿cómo sabemos que es un falso profeta? Bueno, si el profeta está diciendo algo y se cumple, algo de parte. Si no se cumple, el verdadero profeta exhortaba al pueblo ¿a qué? Al arrepentimiento y a la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, si nosotros analizamos la función profética en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? ¿Ellos qué hacían? Trataban de convencer que el pueblo se arrepintiera de sus pecados y que se volviera a Dios. Esa era la función del profeta, principal más que nada. Por lo tanto, el profeta siempre va a exhortar al arrepentimiento y a volverse a Dios. Diferente a los, entre comillas, profetas actuales. ¿Sí? O sea, que la mayoría habla del futuro, entonces es algo que es una función secundaria y casi lo una instancia que optaban para utilizar como un ultimátum que Dios le daba, pero después de haberle llamado al arrepentimiento 1, 2, 3 y varias veces y que el pueblo se volviera a Dios, recién ahí el profeta hablaba sobre lo que podía llegar a pasar en el futuro, pero ya en última instancia, no era lo primero, porque la función principal era volver a exhortar al pueblo que vuelva hacia Dios. Bien, ahora Jesús fue infalible en lo que él habló, como muchos de los verdaderos profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, como Jeremías, que profetizaron la esclavitud del pueblo y que cautiverio del pueblo y que se cumplió en el tiempo que Dios había establecido. En Mateo 24:35 Jesús afirma que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesús, no van a pasar. De hecho, las palabras de Dios siguen permaneciendo vigentes y siguen siendo palabras de Dios mismo. Y Jesús mismo en varios textos afirmó que él era el profeta que Dios había anunciado por medio de Moisés. Él mismo lo declara. Ahora, el pueblo mismo reconoció esto en Jesús.
Por ejemplo, Mateo 21:10, cuando él entra, dice, cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. La gente reconocía por lo que él hablaba. También cuando él produce la alimentación de los 5.000, ¿se acuerdan? Ahí en Juan capítulo 6, la gente dice, la gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Este es el profeta que habían anunciado, que Moisés anunció tiempo atrás. Y Pedro en su sermón, en el sermón de Montes, en Pentecostés, declaró que Jesucristo había sido este profeta que Dios había enviado. Eso está en Hechos capítulo 3, cuando él habla en Pentecostés, le dice a la gente, bueno, el profeta que se esperaba y que había sido declarado por Moisés fue Jesús. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente, y ya acá nos vamos a la aplicación más actual para nosotros, después de analizar estas tres características, que ¿se acuerdan cuál era? Tenía que haber sido escogido, enviado, tenía que transmitir la voluntad de Dios y ser infalible en su palabra. La pregunta es la siguiente, ¿existen en la actualidad profetas? Efesios 2, versículo 20 dice lo siguiente, cuando Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Le dice, edifiquen sobre este fundamento. ¿Que quiénes lo pusieron este fundamento? Los apóstoles y profetas. Esto significa que la edificación se fundó en las enseñanzas de estos. ¿De quiénes? Apóstoles y profetas. O sea, no como fundamento propio, sino dice en las enseñanzas que estos habían dado o hecho acerca de quién, de Jesús. ¿Sí? Por lo tanto, ellos, ¿quiénes? Apóstoles y profetas, pusieron las bases doctrinales tomando a Cristo, su obra y sus enseñanzas como la fuente principal y lo que contiene el Antiguo Testamento como trasfondo y respaldo del Nuevo. ¿Sí? Ahora, por medio de los apóstoles, Dios comunicó las verdades que nosotros hoy tenemos en lo que es el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dejó claro que quienes formaron el fundamento de la iglesia. Todo lo demás que venimos después, construimos sobre aquello que ya ha sido establecido. Ellos pusieron el fundamento de lo que nosotros hoy creemos y entendemos. Nosotros sobreedificamos en ese fundamento. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces establecemos el fundamento de una edificación? Una. No ni dos ni tres. Cuando voy a edificar algo, el fundamento se hace una pura vez y después se construye. Por lo tanto, ¿quién estableció el fundamento? ¿Quiénes establecieron el fundamento de nuestra doctrina y enseñanza? Los apóstoles y profetas. Lo demás sobreedificamos sobre eso. Por lo tanto, así que cuando oímos hoy en día, en la actualidad, hablar de nuevos profetas, y esto va para lo mismo, para nuevos apóstoles, tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Por quién o quiénes fueron constituidos profetas y apóstoles? Segundo, ¿bajo qué criterio? Y tercero, ¿bajo qué autoridad de la palabra tenemos una continuidad del oficio profético y apostólico? No hubo una sucesión de esto. No hubo una continuidad. No la hubo. De esta forma, entonces, debemos concluir que el profeta de hoy, o el apóstol de hoy, no tienen ni el llamado, ni la estatura, y ni siquiera el oficio, que ocuparon aquellos que fueron escogidos por Dios, para una función especial en el momento en que Dios estaba, no solamente trayendo su revelación, sino también estableciendo su iglesia. Por lo tanto, aquí avanzamos un poquito más, sería la profecía, vamos a analizar hoy día la profecía como don, porque sí sigue estando la profecía como don, que es un don del Espíritu, ¿sí? El don de
profecía. Pero el profeta como oficio, como llamado, ya no hay. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitamos saber, Dios lo habló y ya puso el fundamento a través de ello cuando estuvieron los apóstoles. Por lo tanto, tenemos aquí lo siguiente. 1 Corintios 12:10 dice, porque Dios ha dado por su Espíritu Santo dones, diversos dones. Según la 1 Corintios habla de que Dios dio diversos dones. Por ejemplo, dice, a uno el hacer milagros y a otro el de profecía. La función, ¿cuál es la función de este don? La función del don de profecía. Dice, Pablo deseaba que todos profetizaran. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 13, dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales. Pero sobre todo dice que profeticéis. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora, este pasaje es importantísimo para clarificar errores. ¿Por qué? Porque determina el carácter de la profecía. Lo que Pablo está diciendo. Por ejemplo, vemos que la profecía no es para adivinar el pasado o el futuro, sino es, ¿qué es? Proclamar el mensaje de Dios. Es la función principal. Este pasaje muestra, que acabamos de leer, de 1 Corintios 14, 3 funciones claras del don de profecía. El primero, que es edificación. El segundo, consolación. Y el tercero, exhortación. Por lo tanto, en Hechos 15:32 vemos un ejemplo de esto. En el Nuevo Testamento habían algunos profetas, pero eran, como decíamos, de menor rango que los apóstoles. Ya no tenían la función primordial que tuvieron los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, y ellos también, estos profetas, algunos hablan de que tenían la función que ejercían los apóstoles, de enseñanza, de también, pero de vez en cuando ellos tenían algún mensaje específico sobre alguna situación. Pero quien tenía mayor autoridad, mayor respeto, mayor dominio sobre lo que estaba, sobre la iglesia, eran los apóstoles. Ellos estaban como debajo de ellos, ¿sí? Dice, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ahí vemos el ejemplo de cómo el don que Pablo hablaba en Corintios se cumple. El ejercicio de este don, ¿no? Dice, allí vemos precisamente en acción la función de la profecía que describe Pablo en el papel de consolación y confirmación en la fe o edificación. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo lo hicieron? A través de la palabra, a través de la enseñanza, y animaron. Ahora, lo siguiente, cada pastor, maestro de escuela dominical, líder de estudio bíblico, estaría proclamando la palabra de Dios para edificar al pueblo, consolarlo y exhortarlo. Millones de pastores y siervos son profetas en este sentido. Todos aquellos que ejercemos el don de enseñar la palabra de Dios, de transmitir el mensaje de parte de Dios a través de la escritura que ya está establecida, estamos ejerciendo una función profética. ¿Y cuál es? Transmitir el mensaje de parte de Dios a su pueblo. Es algo que todos lo podemos desarrollar. Ahora, ¿Dios puede hablarle a alguien en cuanto a algo particular de su vida? Sí, lo puede hacer, pero aquí entra a jugar también lo que es el don de discernimiento o el de conocimiento, que algunos lo traducen, que es otro don, pero debemos cuidarnos de aquellos que pretenden ser la voz de Dios, actúan para las iglesias y las naciones. Dios nunca dará se une. Por lo tanto, tenemos que analizar lo siguiente. ¿Cuál es el peligro de los profetas?
y Dios no dijo nada, tal como Dios le dijo, Jeremías dice que le dice en Jeremías 14:14, por ejemplo, dice, me dijo entonces Jehová, falsamente le dice Dios a Jeremías, ¿no es cierto? Profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizará. Cuando Jeremías estaba, había muchos falsos profetas que contradecían el mensaje de Jeremías y le llamaban mentiroso a Jeremías. Entonces Dios le dice, tranquilo, porque yo a estos no los he mandado y no están hablando en mi nombre. Y Ezequiel también pasó lo mismo que Jeremías, eran prácticamente contemporáneos. Dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Ay, dice, de que dijo y Dios nunca dijo. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado cuando escuchamos personas que dicen, Dios me dijo, o Dios dice. Ahí automáticamente tenemos que parar nuestras antenitas de vinil, como el chapulín, y detectar de que ese sí va a hablar de sus propias emociones. Una cosa es decir, Dios dijo, que Dios te bendiga, que Dios te prospere, es mi deseo. Dios me dijo que te va a prosperar. Sí, Dios nos quiere bendecir y prosperar, y Dios bendice y prospera, yo lo creo. Pero tengamos cuidado cuando ponemos palabras, ¿sí?, en nuestra boca diciendo que Dios dijo. Es sumamente peligroso y sumamente delicado. Lo siguiente dice, en 2 de Timoteo 3, 16-17, la palabra nos dice que toda la escritura es lo que necesitamos ¿para qué? Para ser corregidos e instruidos. No nuevas revelaciones. Todas las escrituras, dice. También tenemos el texto de Hebreos 4:12, nos dice que es la palabra de las intenciones del corazón y nos corrige. Por lo tanto, en Mateo 4:4 Jesús reprendió a Satanás, no por revelaciones nuevas, sino escrito está. Por lo tanto, ¿cuál debe ser nuestra función? Cuando una persona afirma estar hablando de parte de Dios, que es la esencia de la profecía, ¿sí? Hablar de parte de Dios. La clave es comparar lo que él o ella dicen con lo que dice la Biblia. En 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sí? 1 Tesalonicenses 5:20-21 dice, no menospreciéis las profecías, sino que examinando todo y retener lo bueno. Por lo tanto, ya sea una palabra del Señor o una supuesta profecía nuestra, respuesta debe ser la misma. Compare lo dicho con lo que dice la palabra de Dios. Si contradice la Biblia, hay que desecharla. Si concuerda con la Biblia, pidamos sabiduría y discernimiento para saber cómo aplicar el mensaje. Por lo tanto, tengamos cuidado. Hay muchos que se autodenominan profetas y apóstoles. ¿El don de profecía sigue estando vigente en la iglesia? Sí, lo acabamos de ver. Y Pablo habla cuál es la función de este don. De edificar, exhortar y consolar. No tenemos el oficio apostólico, no está ya, no hay una sucesión, pero sí sigue estando, ¿sí? La labor apostólica. ¿Cuál era la labor apostólica? El apóstol un enviado, ¿sí?
la iglesia sigue enviando gente a predicar a lugares que no se ha predicado, sigue estando la función como desarrollado como trabajo apostólica, pero no el oficio como tal, ya no hay, porque todo lo que Dios necesitaba decirlo o dejarlo estipulado, ya lo hizo, ya no hay, ya el canon se cerró, ¿sí? Ya no hay nueva revelación, ¿sí? Por lo tanto, tengamos cuidado. ¿Y cuál es la conclusión? En el día de hoy son muchos los que se levantan y se autodenominan profetas, sin haber sido ungidos o llamados por parte de Dios como tales y sin tener la habilidad de hablar infaliblemente de parte de Dios como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Cuando alguien que se denomina profeta hace una profecía, esta debiese ser registrada para luego comprobar si se cumple el pie de la letra o no, según lo que determina Deuteronomio 18. Si no, es un falso profeta. Si no ocurre así, puede probarse que era una profecía falsa y que había hablado, como dice Deuteronomio, con arrogancia y por lo tanto ha hablado de manera falsa. Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.